Hola y bienvenidos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Este es otro episodio de Funny Business y uno bastante especial porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no queríamos hacerlo muy tradicional de hablemos de inteligencia artificial y nos van a quitar el trabajo a todos y vamos a morir y nada de eso. Queríamos hacerlo muy Se van a funny apoderar del business. mundo. Exacto, queríamos a hacerlo muy funny business y hablar de cosas más específicas. Y hoy queríamos hablar específicamente de un tema muy dado en negocios que es la gestión de crisis. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que ahora, pues a diferencia de hace varios años, no teníamos inteligencia artificial, ahora es mucho más accesible. Entonces, queríamos darle a todos como una oportunidad de ver cómo se podía gestionar las crisis teniendo inteligencia artificial ahora del lado de nosotros. Eh, y por eso, Pero hoy nos ponemos una flor en el ojal, ¿verdad? Es importante. es importante, Claro, tenemos una invitada que no es palabra menor, ¿verdad? sí. Y con nosotros tenemos a Micaela Pisani. Ella nos acompaña desde Uruguay. Eh, y para yo no tener que decir tanto de Micaela, ¿por qué Micaela no tomas unos minutos y te presentas? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación primero. Yo soy ingeniera en computación y tengo un máster en ciencia de datos que lo hice en Texas Tech, una universidad que queda en el medio de la nada en Texas. Es que Em, eh, Texas todo está en medio de la nada, ¿verdad? sí, o sea, es un pueblito que existe solamente porque existe la universidad, se llama Lubbock. Ese máster lo hice bajo una beca que se llama Fulbright, que de paso, si están interesados, pueden buscar porque abre un montón de oportunidades. Y bueno, actualmente estoy liderando el área de inteligencia artificial en Rooftrap, que es una empresa de software. O sea, hacemos aplicaciones web y mobile, sobre todo para Estados Unidos. Eh, y bueno, nada, con entusiasmo de discutir un poco. Pero bueno, Micaela, decinos, ¿cómo iniciaste como tu curiosidad por la inteligencia artificial? O sea, obviamente el paso natural de un informático conforme avanza el tiempo es apegarse un poquito a las tendencias, ¿verdad? Que hay y qué mayor tendencia que la inteligencia artificial, que muchas personas creen que es muy reciente, pero no, en realidad es algo pues, que ya lleva bastante tiempo en desarrollo y en constante estudio. ¿Qué te llevó a vos a tomar esa decisión? Sí, bueno, yo empecé a trabajar con Big Data, en realidad, trabajaba para una empresa que trabajaba para Movistar, que es una empresa de telecomunicaciones. Entonces, como que ellos tenían la necesidad de procesar sus datos alrededor del mundo. Y ahí empecé a trabajar con la plataforma de Big Data de ellos y a investigar las distintas tecnologías. Y bueno, después de procesar los datos, lo que venía eran los modelos de Machine Learning para extraer información de esos datos. Yo no era la que los implementaba, pero a veces me tocaba ejecutar esos modelos y fue ahí donde me entró la curiosidad de querer entender mejor cómo funcionan por atrás bueno, tener la posibilidad de hacer uno yo. Y así fue como decidí que quería hacer un máster de eso y bueno, en Uruguay no existía. Y ahí fue que se me dio presentarme a la beca. Súper, súper, súper. ¿Por qué no nos cuentas también un poquito de esa beca Fulbright? La beca, o sea, es a partir de la Embajada de Estados Unidos, eh, que genera oportunidades para gente de distintos países a poder ir a estudiar a Estados Unidos. No te cubre todo, te cubre una parte,
Va a depender de qué universidad vos elijas, bueno, cuánta plata va a cubrir. O sea, cada año el monto que se destina es fijo, va variando según distintos factores, eh, ya sea, bueno, la economía en general o la cantidad de becados. Y, y además lo que tiene es que, o sea, te obligan a llegar a un determinado porcentaje en las pruebas de inglés que hagas para entrar a las universidades. Y si no llegas a ese porcentaje, eh, te dan la posibilidad de hacer un curso de inglés previo en Estados Unidos, eh, que también la duración va a depender de, bueno, cuán mal te haya ido. Eh, y eso te ayuda después a preparar mejor el examen y además bueno, de estar viviendo ahí es lo que más te nutre ya de pique. A mí lo que más me cambió fue poder empezar a pensar en inglés y no estar todo el tiempo traduciendo en mi cabeza. Y bueno, yo hice el curso de inglés en Atlanta, en Georgia, y después me mudé a Texas. Sí, porque además todo el tema tecnológico, digamos, es como el lenguaje esencial del inglés, ¿verdad? O sea, términos de procesos y cosas son en inglés. Y es complicado a Sí, veces sí, traducirlas, ¿verdad? programas en inglés Sí, hay básicamente. traducción. Sí, de hecho es todo un tema, digamos, para la industria de nosotros, porque eh, yo también soy informático y tú, Micaela, también me imagino que pasa en Uruguay, dependiendo de la empresa en que vayas a trabajar, y pues utilizan términos en español, que entonces ya comienza a haber como una mezcolancia, ¿verdad? De términos en inglés, pero en inglés se llama así, en español se llama diferente, al final son exactamente lo mismo, Sí, ¿cómo pero traduces? tenés que ir aprendiendo, digamos, esa jerga, poco a poco en todo lado, ¿Cómo ¿verdad? traducir machine learning? Exacto, entonces es un poquito, pero sí, pero tenés razón, al final y al cabo siempre hay ciertos comunes Claro. en todo, ¿verdad? Micaela, contanos un poquito del tema de crisis, digamos, sobre el manejo de crisis, como vos lo has visto y lo has estudiado, porque creo que somos parte de una generación que ha ido de crisis en crisis, ¿verdad? O sea, ya sea como de realidades mundiales, generales, políticas, de salud, tanto regionales como globales, ¿verdad? Entonces yo creo que es como un término que nos estamos tal vez como acostumbrando mucho a escucharlo. No sé, como que tal vez en otra generación se hablaba de la guerra, y una guerra, y después otra guerra, y después otra guerra, entonces la gente como que se acostumbró a eso. Y yo creo que nosotros nos estamos acostumbrados a escuchar crisis. Siempre hay crisis económicas, crisis ambientales, crisis de salud. Contanos un poquito cómo llegaste a eso y cómo implementaste tu conocimiento a lo que estás trabajando. Específicamente creo que no he resuelto ningún problema de crisis, pero entiendo, o sea, he visto casos donde se aplica o lo mismo que aplicas para resolver un problema, aplicaría para resolver o no, tratar de mejorar o algo la crisis. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con optimización de recursos. Podríamos, bueno, mejorar la situación de la crisis en ese sentido, o lo que son las simulaciones, simulando escenarios, podríamos estar mejor preparados para cuando venga la crisis, porque bueno, se supone que dentro de todas las estadísticas pues, pudimos simular ese escenario, ya sea algo ambiental o bueno, por ejemplo, la pandemia, lo que fue el COVID. Si hubiéramos simulado algo del estilo, tal vez hubiéramos estado más preparados. Eh, o también bueno, hacer algo con los datos en el tiempo real, que creo que es una de las cosas donde se falló, eh, que poder bueno, procesar esos datos en tiempo real a medida que la gente se va enfermando y tratar de encontrar patrones a nivel global, ya sea regional y global, que permitan bueno, tomar decisiones eh, correctas o, bueno, dentro de lo mejor que se pueda para poder gestionarlo mejor.
Sí, de hecho, digamos, yo creo que ¿por qué no agarramos como, o por ejemplo, yo creo que para todos fue una crisis muy cercana que fue el COVID y yo creo que es un ejemplo muy bueno de qué hacer, digamos, por ejemplo, ante esta situación, ¿verdad? Y creo yo que podríamos situarnos para decir, bueno, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Yo creo que acaba Micaela de decir, digamos, varios puntos importantes en eso, ¿verdad? Primero es, podemos tener la capacidad de simulación, ¿verdad? Entonces, con la inteligencia artificial nosotros podemos, y si te estoy entendiendo bien, Micaela, ¿verdad? Con la inteligencia artificial nosotros podemos simular diferentes, casos similares a eso para poder dar X cantidad de resultados. No sé si me ayudas un poquito como a explicar de esa parte de la simulación. Ahora ayúdale, por favor, ayúdale. Sí, sí. Necesito ayuda. Sí, sí, exacto. O sea, podemos simular el comportamiento de la población, o sea, por ejemplo, de un infectado y cómo ese infectado se mueve en el espacio y va hacia otro lugar y afecta a otro grupo. Todo eso se puede simular a través de computación. Eh, y bueno, ver qué es lo que pasa. Si, no sé, si tengo un infectado versus tengo 10, cómo eso se propaga y qué resultados finales se obtienen. Y por ejemplo, simular, bueno, tengo este afectado, ¿qué pasa si lo encierro? Eh, y qué efecto tiene eso sobre la propagación. Cosas así se pueden simular y predecir cuáles serían los resultados. Y el otro tema que estuviste hablando que me parece muy interesante es el procesamiento de datos en tiempo real. Este, si bien es cierto, nosotros teníamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica pasaba que, y no sé cómo funciona allá en Uruguay, pero nosotros teníamos un reporte que se quedaban a diario, ¿verdad? Ujú. Daban a Sí, pero diario. era medio engañoso porque no sabías cuánta gente realmente había morido de COVID o había muerto, pero tenía COVID. Entonces, como que depende de cómo se interpretara esos resultados. Y a lo que me refiero va más allá de esas métricas, sino de poder tener como una base de datos mundial, eh, primero local, ¿no? Pero, o regional y después mundial, de que se vaya actualizando esa información y cuáles eran los síntomas que tenía esa persona, con la trazabilidad hacia atrás, o sea, con quién estuvo, ese tipo de cosas que tal vez localmente se registraban, pero no se usaba mucho más que para encerrar a la persona y decirle, tipo, no salgas, y contactar a otros que hayas estado para que tampoco salgan. Pero no se usaba para encontrar patrones en los datos en sí. Y eso, digo, a nivel mundial tampoco se logró. Y que creo que uno de los grandes problemas en la salud respecto a eso es la privacidad, eh, porque, bueno, son datos de personas y tienen implicancias legales. Y bueno, ese problema, o sea, aplica tanto como a esto de la pandemia o puede ser, bueno, para detectar, hacer un modelo para detectar Alzheimer, por ejemplo. Bueno, ¿dónde están esos datos? ¿De quién voy a usar las resonancias magnéticas para entrenar esos modelos? ¿Cómo se va a utilizar ese modelo? O sea, hay como un montón de cosas importantes de privacidad de datos y del uso que se le va a dar, que hacen que sea como una traba para poder avanzar en eso, ¿no? Pero ¿crees que eso ha ido cambiando? Porque yo creo que sí, digamos, porque creo que, digamos, empresas como Apple, que en sus dispositivos ya como que están dándole a la gente
una herramienta plus de salud, digamos, o el Apple Watch o los audífonos nuevos que tienen un tema ahí de análisis audiométrico para ver si está sufriendo de algún tema o sea, yo creo como que ese concepto la gente, no sé si está cambiando o lo está viendo como que, ok, si me da algo positivo, está bien, yo puedo como entregar cierto tipo de datos que igual mantiene cierta capa de privacidad, que al final lo que va a hacer es eso, va a alimentar una base de datos que después va a ser analizada, o sea, es que tan privado, pero sí va a ser analizada. Eh, yo creo que la gente lo ha ido cambiando, sí, ha ido como cambiando una cosa por la otra. Bueno, tal vez tenga un poquitito menos de privacidad, pero si me está dando algo positivo, creo que me la podría jugar. Sí, sí, totalmente. Digo, hoy en día cuando usamos las redes sociales estamos compartiendo toda nuestra vida y a nadie le importa. Si es algo por salud, supongo que menos le va a importar a la gente. Creo que el problema viene más desde el otro lado, eh, como la burocracia en sí. Este, que, que tal, o sea, es con razón, pero hay veces que es una traba para poder avanzar en ese camino. Y por otro lado, bueno, está todo el tema de, por ejemplo, los médicos que pensarán que los va a reemplazar. Eh, y bueno, por el momento eso no va a ser así, sino que sería como una herramienta más para, para apoyo o poder diagnosticar más rápido, pero no sería una sustitución. Claro. Yo creo que como aquí hablamos de negocios y creo que es importante cuando estamos hablando de crisis, preguntarte, Micaela, porque acabamos de hablar algo muy importante. Si la gente no comparte su información, no da la información, yo creo que no vamos a poder alimentar las cosas que se necesitan para poder ayudar a simular, a ver cosas en tiempo real, relevantes, etcétera. ¿Qué tan importante, digamos, en tu trabajo es eh, y yo conozco parte de la respuesta de esto, pero quiero preguntarte, digamos, ¿qué tan importante es que exista la cantidad de datos suficiente para poder llevar y entrenar estos modelos? ¿Ya? Sí, o sea, los datos es lo más importante, porque están, toda la matemática por arriba está basada en los patrones que se encuentran en esos datos. Si esos datos no representan a la realidad, los resultados no van a ser certeros. Y ahí es donde entra todo el tema de los sesgos, eh, que bueno, puede tomar distintas formas. Puede ser sesgo racial, de género, o de muchos tipos, demográfico. Y que bueno, básicamente es porque los datos no están bien representados. ¿Cómo, cómo, cómo podría combatir uno de esos sesgos, digamos, en tu trabajo? Cuando llegas si tienes un cliente que está viendo, digamos, un sesgo específicamente detrás del algoritmo, ¿cómo podemos combatir eso? ¿O cuál sería, digamos, como el procedimiento que tenés para tratar de arreglar o prever ese tipo de problemas? Si el algoritmo es algo que estamos implementando nosotros, tenemos control sobre con qué datos se está entrenando y lo primero que hay que hacer es ir o sea, a ver las estadísticas sobre los datos y encontrar cuál es el problema en esos datos y arreglarlo, ya sea eliminando outliers, o sea, datos que están por fuera de la norma o agregando más datos de una clase específica donde esté como desbalanceado. Em, y bueno, reentrenar el algoritmo y probarlo. Lo fundamental, o sea, cuando los sesgos afectan a personas, lo fundamental es probar con personas reales. Tener como, o sea, antes de liberar
a producción posta el modelo, eh, probarlo con un set de personas reducido que trate de representar la población real. Y bueno, después obviamente que siempre van a haber casos bordes donde funcione mal. Eso también, o sea, como a la hora de utilizar modelos de Machine Learning, tenemos que saber que nunca van a ser 100% certeros. Y en el caso donde necesite sí o sí eso, bueno, yo recomiendo no utilizar un algoritmo, porque es imposible tener 100% de accuracy, y eso es así por estadística, básicamente. Después están los LLMs, que bueno, ahí es como otro mundo porque nosotros tenemos que aplicar técnicas de prompting o otro tipo de técnicas, por ejemplo, moderation, para moderar bueno, la respuesta final que le vamos a devolver al usuario. Eh, que ya hay cosas que el sesgo ya está impregnado en el algoritmo y nosotros no podemos cambiar el algoritmo. Entonces, en esos casos tenemos que tener en cuenta qué cosas puede o no puede hacer y ser claros hacia el usuario. eh, o sea, como, cuál es el fin de ese algoritmo, de ese sistema. Sí, de hecho, creo que me lleva a una pregunta que sería, digamos, se habla mucho de que la inteligencia artificial trabaja y ese término se escucha mucho como una caja negra, ¿verdad? Y que no se sabe cuál decisión tomó. Ahora estuviste hablando de moderation, ¿verdad? Que sería, digamos, moderar ciertas cosas. ¿Pudieras, no sé, explicarme un poco, digamos, esa parte? Porque definitivamente, imagínate, y nos ponemos en el contexto de iniciando una crisis, ¿verdad? Donde está tomándose ciertas decisiones, cierta información, vemos tal vez un sesgo, y entonces, este, cabe la duda de, ok, ¿será que el algoritmo está tomando una decisión por sí solo? No sé si nos explicas un poco esa parte. Sí, por supuesto. Eh, Primero que nada, eh, hay, deberían haber pocos algoritmos que toman decisiones por sí solos hoy en día. Eh, Generalmente nos apoyamos en los algoritmos para nosotros humanos tomar las decisiones, pero la decisión final la tiene el humano, al menos por el momento, justamente por este tema, que, bueno, los modelos no son la fuente de la verdad y puede que haya errores y los utilizamos como una herramienta, eh, como usar Excel, básicamente. Este, y bueno, después lo que decía de moderation es como una protección vendría a ser como una barrera. Cuando invocamos al LLM, los LLM son Large Language Model, tipo GPT y todas sus variantes, Cloud, Llama, etcétera. Cuando lo invocamos podemos como evaluar cuál es la respuesta que nos da y si nosotros consideramos que esa respuesta contiene contenido que no queremos compartirle al usuario, ya sea porque es dañino o lo que sea, podemos, bueno, tomar otra decisión y, bueno, devolver otra cosa, ya sea un mensaje por defecto o invocar de nuevo al algoritmo y obtener otro resultado. Eso vendría a ser como una técnica que se utiliza. Y después hay otras técnicas para mejorar cómo yo invoco al LLM. Y ahí es todo lo que es prompt engineering, eh, que bueno, hay como determinadas técnicas que sabemos que funcionan por research, o sea, investigadores
que ya investigaron varias cosas y dijeron, bueno, la mayoría de las veces el resultado es mejor si hago esto y esto y esto. No quiere decir que para tu caso funcione, o sea, siempre hay que probar. Y, pero bueno, hay como una guía por lo menos de por dónde ir y qué cosas funcionan o qué no. Por ejemplo, darle indicaciones claras, si agregamos mayúsculas, por ejemplo, you must, tal cosa, tú tienes que hacer esto. También no ir por la negativa, en vez de decirle tipo las cosas que no tiene que hacer, decirle las que tiene que hacer. Y así hay un montón de otras técnicas más que sirven para obtener mejores resultados, básicamente. Para entender un poquito, porque para que la gente empieza, vamos a ver, en el proceso, digamos, de análisis de datos, digamos que a través de una inteligencia artificial, hay una primera capa de input que es como la humana, ¿verdad? O sea, donde los datos que ahí están son los que usualmente son introducidos por alguien o por varias gente o que son capturados, como vemos ahora, con un dispositivo y que eso lo tabula de cierta manera en cierto lenguaje. Y después ahí entra ya una capa de análisis de datos que se hace a través de un machine learning o una inteligencia artificial o cómo diferenciamos ese proceso, digamos, de la parte de como el embudo, digamos, de datos que vienen y después de ahí para arriba, digamos, para el lado, qué pasa en el proceso hasta llegar a esta parte que estamos hablando de, ok, qué análisis hace la inteligencia artificial de esa información para tirar un resultado. Exacto. Bueno, o sea, en un proyecto de Machine Learning hay muchas etapas. La primera vendría a ser entender el negocio, o sea, qué significan los datos en el negocio. Porque, bueno, depende de qué área donde la que estés trabajando, qué van a significar. Y después ir a obtener esos datos y validar de que tengo todos los datos, si tengo que hacer algunas transformaciones, esa etapa se le llama como pre-processing, vendría a ser pre-procesamiento de los datos, que vendría a ser preparar los datos para que luego puedan ser utilizados por el modelo. En ese proceso, una de las cosas que se tiene que hacer es pasarlos a números. A veces yo no tengo datos numéricos, sino que tengo palabras o tengo clases, pero la entrada hacia el modelo siempre van a ser números, o sea, porque yo aplico matemática y estadística sobre esos números después. Y también esa transformación es importante. Por ejemplo, si son palabras, tengo que representar cuál es la relación entre esas palabras, cuál es el significado, em, porque una va primero y otra después. Em, y si tengo clases, si les pongo números, por ejemplo, tengo que ver que, bueno, el número 1 es mayor que el cero y que eso en la realidad sea cierto, porque si no puedo introducir ahí un sesgo. Eh, por ejemplo, no sé, si tengo la clase alto y bajo, está bien ponerle 0 y 1, porque bueno, el alto va a tener mayor peso peso, me refiero no a peso de peso humano, sino peso matemático. Pero si esas clases representan el género femenino y masculino, yo las represento con un número, puede que esa representación no tenga sentido a la hora de aplicar matemática. Entonces, como que ese paso también es muy importante. Después, que ya tengo todos los datos para entrenar el modelo, ahí viene la etapa de entrenamiento, que es una iteración, o sea, yo no voy a entrenar un modelo de una y me va a funcionar todo bien, sino que voy a hacer muchas pruebas, me voy a dar cuenta de que no funciona tan bien y cuál puede ser el problema. Tal vez tenga que ir a modificar los datos o utilizar otras técnicas para ir mejorando el modelo, ya sea agregando más capas,
o sea, aumentando la complejidad de ese modelo, o puede ser de que en realidad el problema sea al revés, que sea muy complejo. O sea, pueden ser mil variables que estén afectando a que no esté funcionando bien. Y bueno, una vez que llego a un resultado más o menos que me gusta, aceptable, ahí también hay otro trabajo que es, bueno, cómo ese modelo va a vivir en producción. ¿Qué pasa si los datos de la realidad van cambiando y capaz que hoy sirve ese modelo, pero dentro de un mes tengo que actualizarlo? Toda esa lógica como de negocio también es re importante. Eh, Así que son como muchas etapas. No me acuerdo bien si respondí toda la pregunta, pero Ah, sí, claro. Lo que entendí es que aplicar una crisis. Aplicar algo así es como vivir una crisis. Es igual de enredado. sí, cada vez que entrenas un modelo es una crisis. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, 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 claro, me hace sentido porque eso era donde, o sea, vamos a ver lo que quería tratar de entender. Eh, Porque, vuelta, o sea, hay como mucha, o sea, como lo natural es saber que, ok, una máquina lo hace, está bien, no sé cómo, pero también es importante entender cuál es el proceso que hay detrás de eso, que no es simplemente eh, un análisis automatizado. Tiene que haber un componente de un humano que es muy importante para entender si hay sesgos, entender si hay errores, entender si la información está bien analizada, digamos, con respecto a lo que yo quiero saber después, para que las consultas que yo haga después sobre esa información tengan sentido, ¿no? O sea, porque si no, ¿para qué se hace el principio? ¿Explico? Sí, Sí, yo creo que aquí, si saltamos a las conclusiones de lo que hemos hablado el día de hoy, eh, pienso que por lo menos les voy a dar mi impresión. Yo creo que definitivamente el tener la inteligencia artificial que tenemos el día de hoy hubiera ayudado muchísimo. Y yo creo que Micaela nos ayudó a entender que tenemos muchas posibilidades como datos en tiempo real, eliminación de sesgos o identificación del mismo de una manera rápida Ujú. y para poder enfrentarlos y darlos. También toda la parte de simulaciones, que yo creo que es muy importante cuando uno se enfrenta a una realidad de estar en un riesgo. Uno tiene que ver las diferentes consecuencias, las diferentes formas de poder salir de ese modo, aprovechar, digamos, todos los business continuity plans que puedan existir ahí en las empresas para poder correr esos diferentes simulaciones. Y yo creo que para eso está la tecnología. Yo creo que es muy importante lo que estuve diciendo Micaela. Al final y al cabo, la decisión final debe ser siempre tomada por un ser humano y no un algoritmo. En este caso, por lo menos por ahora. Y pienso que esas son lecciones muy importantes, pero creo que es todavía más importante llamar la atención a todos los empresarios y personas en sus empleos, que sepan que lo principal es siempre tener toda la información a la mano, ¿verdad? Sí, Porque ¿qué haces si al final y al cabo no tenés la data? Puedes tener el mejor sistema, sí, una, mejores algoritmos, algo. pero de nada serviría, ¿verdad? Sí, yo siempre les doy un consejo a todos que es que cuando usen la inteligencia artificial digan muchas gracias, con mucho gusto. Y cuando se vayan a apurar del mundo, ah, no, este siempre me trató bien. Siempre, siempre. Siempre fue educado. Siempre preguntaba. Entonces, yo siempre le doy las gracias. Sí, yo creo que eso que decís y que algo me parece muy importante también, no sé si se relaciona con el tema, yo soy como más del lado, no del de ustedes, pero es como un tema más de que la gente yo veo que primero va a ir a empezar a normalizar, digamos, el hecho de que los datos, la recopilación de datos es la única manera en que la inteligencia artificial nos puede ayudar cada vez más y los datos bien recopilados. De ahí, como te digo, que hay muchas empresas muy grandes que están entrenando modelos grandes con datos privados o no tan privados,
pero es su objetivo, digamos, entrenar en manejo, en uso de esos dispositivos, cómo se usan, dónde se usan, cuánto se usan, qué se hace, qué se pregunta, qué no se pregunta, porque hasta lo que no se pregunta también es datos, digamos. Y yo creo que la gente tiene que entender que eso va a ser la realidad de hace varios años hasta en adelante, que tiene que entender que tiene que protegerse de alguna manera, digamos, o sea, con un uso racional de este tipo de herramientas y que no significa que todas vayan a hacer algo malo, ¿verdad? No puedo hablar por todos, meta, pero sí, pero sí, la gente creo que tiene que entender eso, que la realidad es que vamos para eso, que cada vez vamos a estar entregándole más datos a algo que lo va a analizar de cierta manera, que usualmente es para ayudarnos, ya sea en negocio, ya sea en la vida, ya sea desde un teléfono, desde un reloj, donde sea, pero que es la única forma que esto vaya a evolucionar. Y como lo mencionábamos, si la información en el caso COVID hubiera estado, probablemente hayamos apaleado un poco mejor la situación que hubo. No sé qué tanto, pero sí. Y ahí puedo entrar en mi rabbit hole de conspiranoia, pero, pero creo que por ahí va el asunto. La gente tiene que empezar a aprender que es un generador de datos andante. Totalmente. Bueno, y darle las gracias a Micaela por estar aquí con nosotros y más bien muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Micaela. Genial, gracias.